¿Qué significado tiene la salvación para nosotros? 1. Lo que no es la salvación. A. No es cambiar de religión. En la carta de Santiago capítulo 1 versículos 26 y 27 dice así: si alguien se cree religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha que a Dios le agrada es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas, y estar siempre limpio sin mancharse con la maldad del mundo. B. No es prometer vivir moralmente mejor. El profeta Jeremías se refirió a eso de la siguiente manera: ¿podrá el etíope cambiar el color oscuro de su piel? ¿O el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes, pues están tan acostumbrados al mal, que son incapaces de comenzar a ser buenos. Jeremías 13, versículo 23. C. No es simpatizar con el Evangelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice de la siguiente manera: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Hechos capítulo 13 versículos 12 y 13. En este caso vemos a personas que simpatizaban con el Evangelio predicado por los apóstoles, y aunque tenían un alto aprecio por el Evangelio, no se atrevían a integrarse a la iglesia, eran apenas simpatizantes. 2. Lo que es la salvación. A. Una reconciliación con Dios. En la segunda carta a los Corintios el apóstol Pablo escribió: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Segunda a los Corintios, capítulo 5 versículos 18 y 19. Por lo tanto, la salvación es una reconciliación con Dios, por medio de Cristo. Además, en su carta a los romanos él escribió: porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Romanos 5 versículo 10. Es decir, que aquellos que son salvos, son también reconciliados con Dios, siempre por medio de Cristo Jesús. B. Un nuevo nacimiento, es decir, espiritualmente. En el Evangelio de Juan encontramos que solo por medio del verdadero nuevo nacimiento se puede obtener el reino de Dios. Veamos lo que dice Juan 13 versículos del 1 al 7. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El que no entiende eso, no nace de nuevo y no entrará en el reino de Dios. También en Juan 3, 16 dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. C. Un cambio de rumbo. La salvación produce en la vida de las personas, a través del nuevo nacimiento, un cambio radical, es decir, el empezar una vida nueva. Sin embargo, para que esto se produzca, hay que acontecer primero el arrepentimiento. Por eso Pedro, en su primer sermón, después del día de Pentecostés dijo a la gente que le oía:
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos 3:19. De modo que para se produzca este cambio, primero es el arrepentimiento, es decir, volverse de su pecado para pasar a ser, como dice Pablo, una nueva persona, como dice en 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que la salvación es un verdadero cambio de vida. Dejando la vida vieja para empezar una nueva vida. El que no cambia de vida, no ha por lo tanto nacido de nuevo, y de ahí que no puede ser salvo. Por eso la Biblia dice que es necesario aceptar a Cristo, creer en Él para ser salvo, de la condenación eterna. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 y versículo 11 y 12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todo aquel que cree en Jesús, de todo su corazón es salvo, y se torna una nueva criatura, es decir, un cambio de vida. En nuestro próximo video veremos cómo se obtiene la salvación. Trataremos de saber cómo es que se obtiene esa salvación, además, cuáles son las etapas de esa salvación. Así que aguarden nuestro próximo estudio sobre este tema. Ahora, inscríbase a nuestro canal, deje su like y comparte de nuestros vídeos.